La historia comienza en el antiguo barrio universitario del centro de la Ciudad de México, el 7 de mayo de 1940, durante la rectoría del doctor Gustavo Vaz Prada. Aquí, en el edificio histórico de San Ildefonso 28, gracias al empeño del eminente jurista español don Felipe Sánchez Román, se inauguró el Instituto de Derecho Comparado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, antecedente directo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En su fundación coinciden las aportaciones de grandes juristas mexicanos como Mario de la Cueva, César Sepúlveda, Raúl Carrancá o Antonio Martínez Báez, con lo más avanzado del pensamiento humanista de la época, representado por los destacados intelectuales que México acogió como parte del exilio republicano español. El instituto comienza a tener primero una importancia dentro de la universidad. De este instituto van a salir varios de los investigadores a ser funcionarios universitarios. Y después una proyección nacional, porque la voz del instituto va a influir, como ya afirmaba, en el desarrollo del derecho mexicano a nivel local y a nivel federal. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para iniciar el evento, antes de nuestra mesa de reflexión retrospectiva sobre la historia y vida de nuestro instituto, quiero agradecerle y darle la bienvenida al rector de nuestra universidad, al doctor José Narro Robles, por acompañarnos el día de hoy, quien nos hará el favor de dirigirnos unas palabras de bienvenida. Señor rector, por favor. Muchas gracias, buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Tenía tiempo ya que no venía al instituto y dije, ¿cómo le hago para colarme a esta celebración? La manera que encontramos, porque tengo un compromiso inescapable en unos minutos, fue que se me permitiera venir a saludarles, venir a hacer un reconocimiento a los 7 directores que están aquí con nosotros, y ustedes pueden decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero Jorge Carpizo está. El doctor Carpizo, con su espíritu, con su fuerza, con sus aportaciones, está aquí también con nosotros. Entonces le pedí al señor director, y le agradezco que haya, como dicen los abogados con frecuencia, que haya obsequiado mi petición para poder tener esta oportunidad para mí extraordinaria de hablar frente a ustedes y de hacer un reconocimiento a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, hacer un reconocimiento a los señores directores que en distintos momentos, en varias etapas, han conseguido lo que hoy tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido la labor de coordinación, el liderazgo, la capacidad de articulación de la comunidad de ellos, los que nos permite disfrutar del reconocimiento que tiene la sociedad mexicana, que tienen los juristas de México, de América Latina, del mundo iberoamericano y de mucho más allá, respecto de lo que aquí se hace y se cultiva. Entonces, empezar con eso, con mi saludo, con mi agradecimiento, con mis palabras para decir lo que no tiene muchas variantes en el español, expresar la gratitud.
uno con frecuencia puede decir gracias, muchas gracias, 1000 gracias, 1.000.000 de gracias, pero no hay muchas variaciones. Pero de verdad yo les quiero decir a ustedes, maestro Fix, a cada uno, a Jorge Madrazo, al doctor Soberanes, a Diego Valadez, a Héctor Fix Fierro y por supuesto a Pedro Salazar, gracias por tomar una responsabilidad, por haber llevado a buen puerto al instituto, y muchas gracias a los grandes maestros que dieron origen y a los estupendos investigadores que siguen siendo productores de conocimiento jurídico, de análisis y comentarios que a veces gustan, a veces no gustan tanto, pero que a nosotros no nos preocupa ese gusto, sino la convicción de saber que se dicen las cosas que le convienen a nuestro país, que se dicen y se hacen cosas que tienen como propósito ayudar a que la sociedad mexicana tenga mejores condiciones en muchas áreas. En el diseño de país, porque ustedes, los juristas, son capaces de diseñar parte de la estructura, del armazón de una nación, y porque lo han hecho con el caso de México, cuando presentan propuestas para cómo organizar a nuestra sociedad, cómo dotarla de mejores instrumentos jurídicos para que la vida colectiva pueda desarrollarse de mejor forma. Decirles a los investigadores o invitarlos a ustedes, a quienes forman parte de este estupendo Instituto de Investigaciones Jurídicas, que sigan ayudándole a la universidad y al país para tener certezas, para tener cambios que ayuden a la mejoría de las condiciones de México. El país lo requiere. Todos los días sabemos y nos damos cuenta de situaciones que no son convenientes para México. Y desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ustedes, como en otras entidades académicas de la UNAM, hacen aportes fundamentales para saber más sobre México, para precisar los diagnósticos sobre nuestro país y para plantear opciones de mejoría, de transformación, de cambio, de tratar de alcanzar mejores niveles en la vida social, en la vida colectiva de los mexicanos. Esta semana de actividades conmemorativas de los 75 años del Instituto de Investigaciones Jurídicas arranca con un conversatorio, como lo han denominado. Y qué bueno que quienes han tenido el privilegio de articular a esta comunidad se den cita el día de hoy para poder hacer las reflexiones que les parezcan oportunas. Qué bueno que la comunidad tenga interés y se haga presente para escuchar esa conversación, para analizar seguramente los acuerdos y los desacuerdos que se puedan presentar en las diversas visiones sobre lo que ha pasado y especialmente, esperaría yo, sobre lo que conviene que suceda hacia el futuro de este instituto. Termino como empecé, diciendo gracias por permitirme estar aquí con ustedes, transmitiéndoles una vez más el agradecimiento del rector por la tarea realizada e invitándoles, por supuesto, a todas y a todos ustedes para que sigan dándonos esas razones
que incrementen el orgullo de pertenencia a una maravillosa institución como nuestra universidad. Señores directores, felicidades y muchas gracias, y con permiso de ustedes me retiro. Gracias. Muchas gracias de nuevo, en verdad, a todas y a todos ustedes. Yo voy a ser muy breve como moderador de este primer conversatorio de los 4 que tendremos a lo largo de lo que queda de la semana, y que en realidad, salvo cuyo tema es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, su historia, su presente, y como decía el rector, yo creo que vale la pena que reflexionemos también sobre su futuro y sobre sus responsabilidades en el futuro. En los demás casos serán conversatorios más con temas específicos. Lo primero que quiero hacer es en verdad agradecer a los 5 exdirectores que nos acompañan el día de hoy. La verdad, su presencia en este evento, su presencia juntos en este evento, es el recordatorio de lo que es y ha sido el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Una comunidad académica líder en el campo de los estudios jurídicos, con una destacada presencia pública y un compromiso responsable e inquebrantable con los temas y problemas de la agenda nacional. Se trata de que sea un conversatorio. Lo que haré será darles la palabra a cada uno de ellos, digamos, para una primera exposición de unos 7-10 minutos, en 2 ocasiones. Ojalá podamos tener 2 rondas. El doctor José Luis Soberanes nos ha comunicado que se tendrá que ausentar algunos minutos antes. La idea es que estemos terminando como estaba programado, alrededor de las 2 de la tarde. Les recuerdo que después tendremos un recital del maestro Carlos Prieto, y para quienes se queden y se puedan quedar, como ya hará hambre, habrán unos refrigerios al final del mismo. Yo lo que traigo, que no tienen que ser más que indicativas, son 3 preguntas en cada ronda que pueden ser abordadas o no, que yo las propongo únicamente como disparadores. 2 más generales y una quizá, en un cierto sentido, más vivencial, más personal. La primera pregunta que quisiera para esta primera ronda es, desde la perspectiva de cada uno de ustedes y desde su experiencia, ¿cuál ha sido la principal aportación de nuestro instituto al desarrollo del derecho en México? La segunda es muy similar, pero tiene que ver con una perspectiva más política, quizá un poco menos jurídica, y es cuál ha sido el papel del instituto en el proceso de democratización del país. Y la tercera, que es la más personal, habrá otra más optimista en la segunda ronda, es ¿cuál fue el momento más difícil que les tocó vivir a cada uno de ustedes como director? Es decir, ¿cuál recuerdan el momento más complicado de su gestión desde el instituto, en el instituto o en el contexto nacional que les tocó vivir? Sin más, le doy la palabra al maestro Héctor Fix Zamudio. Bueno, quiero agradecer al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Pedro Salazar, haber organizado esta reunión que llaman conversatorio, diálogo entre amigos, más bien diría yo. Bueno, de los exdirectores del instituto. Y como yo fui el primero, no de los directores, sino de los que tuvieron una permanencia, porque hubo directores que estuvieron muy poco tiempo, en un periodo de formación de nuestro instituto. Ahora, ¿qué me llevó a incorporarme al Instituto de Derecho Comparado desde 1956, cuando me encontraba yo en la Suprema Corte, donde desde estudiante estuve yo adscrito en la segunda sala, la administrativa, y cuando me recibí, pues tuve diversos cargos, juzgados de distrito, tribunal colegiado, volví a la Suprema Corte y después al Pleno, cuando se le dio al Pleno la competencia de conocer de asuntos de inconstitucionalidad. Bueno, estaba yo en ese momento, en esa época, con la intención de seguir la carrera judicial. Pero cuando estaba redactando mi tesis de licenciatura, que confieso que la estuve redactando mucho tiempo, cosa que ahora a los jóvenes digo que es un error, pero en fin, yo me tardé mucho tiempo en elaborar la tesis. Y para concluirla,
mi maestro, don José Castillo Larrañaga, quien quise yo mucho, que era magistrado del Tribunal Superior, me recomendó a ver a Donizeto Alcalá Zamora. A mí me daba un poco de temor a Donizeto porque tenía él, pues, una presencia muy seria, ¿no? Provocaba referencia y temor. Pero lo fui a ver, ya tenía la tesis muy avanzada. Y no solo no me dijo por qué no se inscribió usted en el seminario de procesal, como debía haberlo hecho, sino que ya la tenía muy avanzada, le interesó mucho, empezamos a platicar y de allí, claro, no inmediatamente, surgió un cambio de turno, un cambio de rumbo. Y yo estaba seguro que iba a ser la carrera judicial, pero en ese momento, cuando conocí a los profesores del exilio y los que estaban en el Instituto de Derecho Comparado, cambió mi actitud y mi vocación, pudiéramos decirlo así. Y ya no pensé en la carrera judicial, pensé en la carrera académica. Y de eso era responsable Donizeto Alcalá Zamora. Eso fue la situación, principalmente. En 1956 estaba yo como secretario de cuenta adscrito al Pleno de la Suprema Corte. Me incorporé al Instituto de Investigación de Derecho Comparado. ¿Por qué podía hacerlo? Porque el trabajo en la Corte no era fácil. Era porque entonces los que nos llamaban investigadores a contrato no teníamos que hacer presencia en el instituto. Simplemente asistir a las juntas de consejo interno, que eran muy pequeñas, más bien una charla entre amigos, y entregar material para el boletín del instituto. ¿Por qué esa labor? ¿Por qué a los que estábamos adscritos así como investigadores a contrato, que éramos 5 o 6, teníamos esa labor? Por eso podíamos combinarla con otros trabajos, nos daban una remuneración muy simbólica, porque en el boletín de entonces, del boletín del Instituto de Derecho Comparado, una parte muy importante eran las reseñas de libros, revistas y leyes. ¿Por qué? Porque entonces era muy difícil conseguir material proveniente del extranjero. Y el instituto, desde que se fundó, los directivos del instituto, especialmente el Ola, el secretario, empezaron a recopilar material, tanto doctrinal como legislativo, del extranjero. No había una biblioteca en México que lo tuviera. Como ustedes saben, la biblioteca de la Facultad de Derecho, y eso es algo que vengo lamentando hace muchos años y no sé cuántos más, no está clasificada. En cambio, el instituto, gracias a Javier Elola, que no era investigador, pero era un estupendo administrador, empezó a recopilar desde un principio todo el material bibliográfico, hemerográfico y legislativo, a través de tarjetas. Entonces se fue formando una biblioteca clasificada que se podía localizar el material. Pero en esa época pues no había internet. Por lo tanto, los juristas mexicanos tenían que informarse, salvo algunos privilegiados que recibían directamente material de fuera del país, a través de la biblioteca del instituto, que se podía consultar porque estaba clasificada desde un principio. Desde 1940 se inició las actividades del instituto en diversos locales, pero dependiendo de la Facultad de Derecho. Hasta 1948 se logró la autonomía. Se fueron reuniendo este material y Javier Elola es evidentemente el que tuvo el mérito de iniciar la clasificación. Nosotros, los investigadores a contrato, teníamos que hacer un artículo por año, pero fundamentalmente nuestra labor era de hacer reseñas de libros, revistas y leyes. Y el boletín alcanzó un tiraje
pues más o menos razonable dentro de lo que son las publicaciones especializadas, porque los abogados tenían la posibilidad de saber los libros que en ese momento se publicaban, las revistas que llegaban. Teníamos un intercambio de revistas, pues es bastante razonable, dada los presupuestos de entonces, y por lo tanto había una información para los abogados en México y los juristas también, de qué es lo que se estaba produciendo en el extranjero. Y lo mismo que leyes se estaban expidiendo, aparte de las leyes del país. Y se hizo un acervo de legislación, de libros y de revistas, y además de jurisprudencia, también se inició entonces, que es ahora un material que tenemos muy rico y que entonces pues era mucho más útil. Ahora el Internet ha sustituido muchos aspectos, pero en esa época pues no había más que el boletín. Ahora, el boletín se fundó, probablemente, no tengo el dato exacto, por los miembros españoles en 48. Bueno, en 48 empezó el boletín, 3 números al año, y se sostuvo con una doctrina muy ágil por las relaciones personales de los profesores españoles. Nosotros colaboramos también con un artículo al año, pero es notorio que se hicieron 60 números de la primera etapa del boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. ¿Cómo lo hicieron? Pues no lo sé. Bueno, nosotros algo aportábamos, poco, pero también ellos lograban por relaciones personales que hubiera muchos comparatistas que colaboraban con el instituto. Entonces fue en esa época que, con pláticas con don Niceto en relación con mi tesis, empezó a cambiar mis preocupaciones y sentí que la verdadera vocación era la académica y no la judicial, aunque siempre he tenido una vinculación de alguna manera u otra con las actividades judiciales. Y por eso me incorporé al instituto en 1956 como investigador a contrato, y en 1964 dejé la Suprema Corte y me dediqué totalmente a la universidad. A partir de 1964 era yo investigador de tiempo completo. Para que ustedes vean las dimensiones del instituto entonces y el esfuerzo de los profesores españoles, tan pocos, que se pudo mantener el boletín con una buena doctrina, con esa información comparativa por muchos años. Y por eso motivo, sin dejar la labor judicial, porque pues no hubiera podido vivir de los 500 pesos mensuales que nos daban en el instituto, salvo que hubiera puesto un puesto de hot dogs o algo por el estilo. Pero con lo que me daban en la corte, que tampoco era mucho. Hay que decir que nosotros éramos secretarios de estudio y cuenta, y nos decíamos secretarios de mucha cuenta y muy poco estudio, pero además muy mal remunerados, ¿no? Porque, bueno, en fin, nos estuvimos así en esa forma, hasta que en 1964, después de que me recibí en 56, decidí, con el apoyo de mi esposa, porque no era fácil con la remuneración sola de la universidad, que pudiera yo vivir. Y bueno, pues ahí mis hijos tuvieron una niñez no muy fructífera, aun cuando, no pudieron comprar coche ni bicicleta. Pero en fin, pues pudimos sobrevivir, y porque yo tenía una esposa que realmente me apoyaba y que era una muy buena administradora,
casi era una Lola doméstica. Bueno, en ese sentido, al incorporarme ya al Instituto de Tiempo Completo, en el año de 64, comenzó mi carrera académica. Y esa carrera académica, pues para mí fue muy importante. Para decirles a ustedes el tamaño del Instituto de Derecho Comparado, y que yo quedé asombrado cómo podían tener esa biblioteca clasificada con tan pocas personas. Pues éramos solo 4 investigadores de tiempo completo, más 6 a contrato como estaba yo antes. Sin embargo, el boletín se siguió publicando y Donizeto, que se pasó de la facultad, y yo estuve con él en el Seminario de Derecho Procesal como meritorio varios años, pero aprendí muchísimo. Y entonces pues ya nos dedicamos a... Cuando el instituto en 1975 cumplió 25 años de fundado, los poquitos que estábamos allí decidimos hacer una obra en conmemoración de ese aniversario. Nada más 2 pudimos cumplir. Donizeto, 75 años de evolución del derecho procesal, bueno, una obra muy documentada. La mía más superficial, que fue 25 años de evolución de la justicia constitucional. Ahora diremos de derecho procesal constitucional, pero entonces era el término que se utilizaba. Eso fue los 2 libros que se publicaron. También tenemos que decir que para publicar un libro en esa época tenía uno que esperar 2 años de su entrega para recibirlo. Porque solo trabajaba en eso la imprenta universitaria, que eran buenos trabajadores, bueno, no buenos trabajadores, competentes trabajadores, pero con muchas facilidades de asueto. Y tenemos que tener mucha paciencia. Entonces, pues ustedes saben lo que es. Era en esa época corregir los originales del linotipo, era una verdadera pesadilla. Cuando recibía uno las galeras, que eran unos rollos así fenomenales, y las notas aparte, en fin, era una pesadilla las pruebas. Pero en fin, después de 2 años teníamos una recompensa, un libro. Generalmente publicamos 2 o 3 libros al año. Creo que hemos avanzado bastante ahora con los libros que estamos publicando, pero entonces no había más. Bueno, yo quiero decir que a mí fue años muy fructíferos, porque se me abrió un mundo que no conocía yo, el de la comparación. Ese mundo de la comparación es extraordinario. Puedo decir que a mí me han gustado 2 métodos comparativos. Desde luego el de derecho, que llamamos derecho comparado, el jurídico comparativo, que es la comparación en el espacio, pero también es muy importante el método comparativo en el tiempo, que es la historia del derecho. En las 2 me interesaron mucho, aunque no soy ni comparatista ni historiador, pero en fin, un aficionado muy secundario de esas 2 ramas del derecho, pero que me han llenado de satisfacción. Bueno, como vamos a hacer otra ronda, no se me vaya a acabar el material. Muchas gracias, maestro. Al contrario. No, muchas gracias. Le doy la palabra a Jorge Madrazo, a quien además le agradecemos, a nombre de todos le agradezco que haya viajado desde Seattle exclusivamente para estar en este evento con nosotros. Jorge, por favor. Un verdadero privilegio. Y yo quisiera empezar agradeciendo al doctor Salazar esta invitación por varias razones, 2 que me parecen centrales. La primera es porque estoy de vuelta en este foro, en este escenario, después de 25 años. Hace 25 años estábamos aquí, Diego Valadez, Manuel Camacho,
Giovanni Sartori y un servidor en medio del Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado. Y pues yo apuraba incluso al propio Sartori para que terminara pronto. Imagínense nada más que osadía la mía, ¿no? Y es que a las 2 horas tenía que salir pitando de aquí para tomar posesión como visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se acababa de crear. Ese día me fui y ahora vuelvo, gracias a Pedro, después de 25 años. De verdad que muchas gracias, Pedro. Y también muchas gracias por el tema de hacer una visión retrospectiva del instituto. Yo solo quiero recordarte una sentencia que creo que es del derecho romano porque Betty Bernal me la enseñó. No sé si realmente es Ulpiano, Gallo, Papiniano, Paulo, alguno de esos que tú me enseñaste, o a lo mejor es de autor anónimo que decía: ver para atrás nomás para agarrar vuelo. Estaba... Ya que agarré vuelo, veo en el auditorio pues tantas caras de amigos. Y ahora me estaba acordando de la de Alberto Szekely. Alberto Szekely fue mi primer maestro en la Facultad de Derecho. Fue mi maestro de introducción al estudio del derecho. Pero no fue mi primera actividad como universitario, como alumno de primer ingreso. Fue la segunda, entrar a la clase de Alberto Szekely. La primera, bueno, eran las épocas del Comité de Lucha, eran las épocas de Castro Bustos y Falcón, eran las épocas en que al Comité de Lucha le teníamos que ir a pedir prestado el Jus Semper o el Aula Pallares. Bueno, yo me acuerdo que llegué a mi primer día como estudiante de la facultad y lo primero que me dieron fue una pancarta. Y había que ir a marchar a Rectoría. Y agarré mi pancarta y marchamos a Rectoría. Y la pancarta decía: Soberón y su camada se lo lleva la que ustedes están imaginando. Eso sucedía en el año de 1972. Pero el 17 de marzo de 1975, quiere decir que la semana que viene van a ser 40 años, orgullosamente ingresé a formar parte de esa camada. Ese fue mi primer día como empleado de la universidad. El jefe supremo era el doctor Soberón y el abogado general era el licenciado Jorge Carpizo Magrejo. Y pues de ahí para el Real pude acompañar a Jorge en muchas tareas. Me hizo un examen de Derecho Constitucional violatorio de los derechos humanos, francamente. Fue un examen oral de 12 preguntas y como según él no le había contestado bien una, me dijo: bueno, le voy a hacer una última pregunta, compañero Madrazo. Si se la sabe, le pongo MB. Y si no, se queda con la B. Pues está uno en cierta capitis diminucio, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Pues venga de ahí. Y entonces me hace una pregunta sobre qué había sucedido en un pueblo francés que se llama Vauban el 12 de julio de 1214. Dije: en la Moder, ¿no? Y pues por un verdadero golpe de suerte me acordé de la batalla de Vauban, que fue el hecho que dio lugar a la soberanía. Por eso es que Vauban, nunca he estado en Vauban, es tan importante en mi vida. Quizás no tanto como para Felipe II, el Augusto, para Juan Sin Tierra, pero ciertamente importante. Y de ahí le seguí los siguientes 40 años. Fui su adjunto, fui auxiliar del abogado general, fui auxiliar en la coordinación de humanidades, secretario del Consejo Técnico de Humanidades, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y cuando Jorge me nombró secretario académico, este señor que está por ahí, que se llama Ricardo Méndez Silva, iba de cubículo en cubículo, allá en el piso 4 y 5 de la Torre de todas Humanidades, y entraba a los cubículos de los investigadores y les preguntaba: ¿saben cuál es el colmo de un director de mano dura? Y con una gran risotada contestaba: tener un secretario apellidado Madrazo. Pues en los años de la Secretaría Académica, de la dirección de Jorge,
pues con el terreno tan bien labrado de los 12 años de la tarea del maestro Fix y la magnífica siembra de Jorge, a mí como director, la verdad, me fue muy fácil cosechar. Y todos los que me sucedieron han cosechado de esa misma semilla. Cuando me nombraron en la terna, aparecimos de repente. Jorge Carpizo, después de 6 años, dijo: yo no solamente explico en mi clase el principio de la no reelección, yo soy la reelección en sí misma. Era más antireeleccionista que el propio Madero. Y claro, al cabo de los 6 años, Jorge dijo: yo no me reelijo. Viene el proceso de sucesión en el instituto, y el señor rector, como para medir fuerzas de lo que era lo que iba a pasar unos meses después, que era la elección de rector, pues puso en esa terna a don José Barragán, a doña María del Refugio González Domínguez y al de La Voz. Y Cuca estuvo a un voto de ganar esa dirección. Y yo estoy convencido de que Cuca hubiera sido una extraordinaria directora. Si no fue una extraordinaria directora de jurídicas, es porque iba a ser una extraordinaria directora del Centro de Estudios sobre la Universidad y ahí empezar una gran carrera como funcionaria universitaria. Yo le quedo muy agradecido a Cuca. Creo que pronto Cuca y yo vamos a ser otra vez compañeros cubiculares en esto que nosotros llamamos, que tú y yo llamamos, Cuca, tú y yo llamamos la casa. De manera que tú y yo hoy estamos de vuelta en la casa. El tema de la pregunta era: ¿qué tanto avanzamos en la ciencia del derecho? Bueno, yo creo que el instituto ha llevado la punta del avance de la ciencia del derecho, de la especulación científica sobre la ciencia del derecho, no solamente en México, sino en América Latina. Y esto no es algo que reconozco yo, sino que reconocen la inmensa mayoría de los juristas de esta patria grande que se llama América Latina. Pero, y concluyo con esto mi primera intervención, Pedro, se ha escrito mucho y se ha hecho mucho, pero los mejores capítulos de la historia del instituto son los que están por escribirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Le doy la palabra al doctor, a José Luis Abrantes. Bueno, yo en primer lugar quisiera expresar mi complacencia por coincidir por vez primera aquí con todos los señores exdirectores. Nunca había sucedido esto y pues para mí es de una enorme alegría, pues no solamente por haber sido director del instituto, sino por estar sentado en esta mesa de amigos. Yo quisiera muy brevemente hablar de 3 cosas. Lo más sorprendente de este instituto, lo más lucidor de este instituto y lo más trascendente de este instituto. En primer lugar, a mi modo de ver, ¿cuál es lo más sorprendente? Bueno, pues ya se ha dicho aquí que este instituto ha sido un referente jurídico en la vida nacional. Referente jurídico no nada más para los gobiernos, tanto el federal como los estatales, para los medios de comunicación, para el ámbito internacional, ¿verdad? El trabajo de sus investigadores, ¿verdad? Que pues han sido, como les digo a ustedes, un referente obligado. Por otro lado, algo que ya se refirió el maestro Fix Zamudio y que creo que también es muy importante, que son los repositorios que se han hecho aquí a lo largo de 75 años y que ha sido un gran esfuerzo y que pues para orgullo nuestro pues sigue siendo la biblioteca del instituto y el Centro de Legislación y Jurisprudencia precisamente un referente nacional e internacional. La segunda cuestión que les decía yo a ustedes es que a mí me va a ver qué es lo más lucidor. Pues yo diría que son 3 cosas. En primer lugar, sus publicaciones. Yo creo que las publicaciones, yo no sé ya en cuántas iremos en estos 75 años, me acuerdo cuando se decía que había un promedio de un libro por día, ahora no sé en cuántos andaremos, ¿verdad? Pero muchísimos libros.
Dentro de todos estos libros yo quisiera destacar uno que a mí me parece que es el más, bueno, no quiero usar calificativos para no desmerecer a los otros. Hay un libro que a mí me parece fundamental para la cultura jurídica de este país y es el Diccionario Jurídico Mexicano, ¿verdad? Una obra realmente importante y realmente trascendente. En segundo lugar, quisiera referirme a los eventos del Instituto. Durante muchos años, las reuniones que han habido en esta casa, en estas mismas paredes o inclusive en los anteriores locales del Instituto, pues han sido muchas veces verdaderamente trascendentes para la vida nacional. Muchas veces estos eventos, algo pues que no es común en la universidad, transmitidos por la televisión comercial, en los noticieros, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, yo quisiera hablar de los miembros del instituto, de los cuales unos desde la modestia del cubículo, otros ocupando cargos públicos importantes, como ya se ha destacado aquí también, pues también es una referencia obligada, ¿verdad?, el personal académico de este instituto. Por último tenemos lo que les decía yo, lo trascendente. A mi modo de ver, modesta opinión, que es lo verdaderamente trascendente de este instituto, y yo creo que son dos cosas. En primer lugar, la formación de recursos humanos y en segundo lugar, la tolerancia. Como decía Antonio Machado, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar, y es lo que ha hecho es lo que hemos hecho todos nosotros. Yo puedo hablar de mi experiencia desde 1971, que tuve la fortuna que el maestro Félix Zamudio me invitase como becario a este instituto, y he podido ver a lo largo de todos estos años, pues, esta función tan importante, ¿verdad? Que yo, en la formación de recursos humanos, que yo califico de un verdadero cursus honorum, ¿verdad? Cómo ha formado y cómo ha forjado gente el instituto, primero como meritorios, luego becarios nacionales, técnicos académicos, becarios internacionales, investigadores que con una sólida formación, ¿verdad?, no solamente han adquirido con este cursus honorum esa sólida formación de años y años de preparación, sino lo que pudiéramos decir, hablando popularmente, un amor a la camiseta, un compromiso por el instituto, un apego al instituto, pues como lo podemos ver aquí con gentes que después de años todavía siguen siendo, ¿verdad?, gente a la cual que se siente como parte, y además lo son, como parte de este instituto. Así pues, yo creo que lo más trascendente del instituto ha sido la gente que se ha formado o que nos hemos formado aquí. Por otro lado, yo quisiera hablar de una virtud de este instituto, y es la tolerancia. La tolerancia no en el sentido de aguantar al que no es como uno, ¿verdad? No. Es algo mucho más profundo. Es el que aceptemos al que es diferente, al que no piensa como uno, y que lo reconozcamos como nuestro propio igual. Y esto, salvo con algunas excepciones, siempre ha sido la filosofía, el alma del instituto. La tolerancia hacia con todos, hacia con sus formas de pensar, hacia con su forma de actuar, y esto ha permitido una convivencia muy estrecha entre todos nosotros a lo largo de estos 75 años, algo de lo cual pues todos nos debemos sentir muy orgullosos, y yo personalmente me siento muy orgulloso. Yo quisiera concluir con un verso de un poeta español que murió entre nosotros,
y según tengo entendido fue amigo de Ricardo Méndez Silva, León Felipe, y este verso se lo dedico sobre todo pues a los jóvenes que están ahora aquí en el instituto, ¿verdad? Decía León Felipe en su verso Romero, solo Romero: sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca caminemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Muchas gracias. Diego Valadez, por favor. Muchas gracias, señor director. Fuera de los 10 minutos asignados, quiero que me permita, antes de responder las 3 preguntas, felicitarlo muy sinceramente, muy efusivamente, con cariño y con admiración, por la iniciativa de esta forma de celebrar la vida del instituto, los 75 años, los primeros 75 años de vida del instituto, y por darme la oportunidad de estar, claro, ante tan queridos y tan respetados, tan admirados amigos y colegas, y al lado de mis entrañables compañeros de esta mesa, incluyéndolo, por supuesto, y encabezados por usted, que han entregado muchos de sus años de vida a la dirección del instituto, a la conducción de los trabajos que han caracterizado, sobre todo, un aspecto importante: una línea de continuidad. Por eso, cuando me correspondió hacerme cargo de la dirección del instituto, después de haberlo sido el maestro Fix, Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, José Luis Soberanes, entendí la enorme responsabilidad que me correspondía y decidí que lo más sencillo era simplemente continuar con lo que se había venido haciendo a partir del primer director, porque realmente el primer director es el maestro Fix, si pensamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bien, ya agoté 2 minutos, pero estaban fuera de los 10 que usted nos asignó. Señor director, hizo usted 3 preguntas. La principal aportación del Instituto al Desarrollo del Derecho en México, el papel del instituto en la democratización del país y el momento más difícil que como director o como directores tuvimos. A lo mejor no alcanzo a terminar ni siquiera con la primera, pero lo intentaré. La principal aportación del instituto al desarrollo del derecho en México. Desde luego ha sido avanzado ya esto por lo que han dicho nuestros 3 maestros que me precedieron en el uso de la palabra. Quiero solamente recapitular. En primer lugar, una producción doctrinaria que no tiene equivalente en ninguna otra institución jurídica del país y que como institución singular tampoco lo tiene en el resto de América Latina. Nuestro país no es el principal generador de doctrina jurídica en el hemisferio. Hay que reconocer que la producción jurídica de Brasil o de Argentina, por ejemplo, es realmente mayor en el orden cuantitativo que la nuestra. Pero como unidad institucional, no hay ninguna en nuestro hemisferio que produzca lo que es este instituto. En segundo lugar, y en este orden constructivo, sucesivo, quiero recordar, por ejemplo, lo que ya decía el doctor Soberanes. Hizo referencia al Diccionario Jurídico Mexicano. Ahí está una de las mejores muestras de la continuidad institucional, porque esta obra comenzó como panorama del derecho en México. Bajo la dirección del maestro Fix, la amplió el doctor Carpizo. Acabó convirtiéndose, alimentando el diccionario jurídico, y este finalmente desembocó en la Enciclopedia Jurídica Mexicana. De manera que tenemos una línea de continuidad que es propia de una organización institucional. Además, hemos sido innovadores en los métodos de investigación. Se ha impulsado el
método comparativo, como el maestro Fix señalaba. Hemos incorporado el método empírico de investigación. Es el único instituto de investigación jurídica y la única área en América Latina que hace investigación empírica en materia jurídica. Recientemente estuvo aquí un prominente profesor español y también reconoció que en España la investigación empírica no existe en el ámbito jurídico, la tienen solamente en el ámbito de sociología y de política y de economía, por supuesto, pero no jurídica. De manera que somos innovadores también en la metodología, en el método de investigación. ¿Qué otra aportación se ha hecho al desarrollo del derecho en México? La sistematización de la legislación y la sistematización de la jurisprudencia, y no solo de la jurisprudencia mexicana, también de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, esto por supuesto auspiciado por el maestro Fixamudio, por el maestro García Ramírez, dos prominentes juristas mexicanos que tuvieron esta preocupación y la impulsaron, y que ahora por fortuna ahí está otro gran maestro, Eduardo Ferrer Magregor, continuando con esta labor, pero este instituto ha sistematizado, repito, el conocimiento jurisprudencial nacional e iberoamericano, bueno, latinoamericano por lo menos. Bien, esta es una parte. La otra, movidos no por un afán crematístico de obtener recursos, pero eso también ayudó. Este instituto se convirtió en el gran generador de proyectos legislativos en el ámbito federal y en el ámbito estatal, y en muchos casos también en el local municipal. De manera que la transformación o el cambio de las instituciones jurídicas en el país no solamente surgió de las reflexiones teóricas y de su plasmación en textos importantes de doctrina, sino contribuyó el instituto y ha contribuido hasta el momento actual produciendo proyectos que han reformado no solo la enseñanza, no solo la investigación, sino la vida jurídica misma del país. Y esto prácticamente en todos los capítulos del ordenamiento jurídico, comenzando por el constitucional, si queremos seguir estrictamente la jerarquía normativa, pero siguiendo con la legislación y con los reglamentos, muchos de los reglamentos más complejos en materia sanitaria, en materia ecológica, han sido resultado del trabajo de este instituto. Otro elemento de dinamización del derecho en México consiste en haber incorporado a la agenda del debate nacional temas que no formaban parte de la agenda ordinaria. Por ejemplo, los derechos de los menores, los derechos de la mujer, desde los derechos de los indígenas, que eso recibió un impulso muy importante durante la dirección de Jorge Madrazo, pero fundamentalmente el gran capítulo de los derechos humanos, la primera gran institución donde se habló de manera sistemática, no solo por la exposición, sino por la forma continuada de hacerlo, desde los derechos humanos, fue en este instituto. Y los efectos que se han tenido sobre la transformación del país son importantes. El abanderado de los derechos humanos en el país es, sin duda alguna, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con ese solo hecho podríamos sentirnos satisfechos, ya olvidando todo lo demás. Eso explica que de aquí haya salido el proyecto de, primero, una reforma legislativa que comenzó con un decreto presidencial, pero fue generado por investigadores del instituto, después una reforma constitucional, de aquí salieron los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se le dio y se vertebró todo ese gran proyecto indispensable, no en el pasado, sino por lo que estamos viendo también en el presente para la vida del país. Y puede seguir la lista de contribuciones hechas por el instituto al desarrollo del derecho en México, pero por supuesto acabaría con los tiempos que usted nos asignó, señor director, y nada más contesté
una de sus preguntas, de manera que, si me permite, en la segunda ronda volveré a la 2 y a la 3. Claro. Independientemente de que a lo mejor usted todavía nos pregunta algunas otras cosas que espero no sean indiscretas. Ninguna. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Valadez. Para finalizar esta primera ronda, el doctor Héctor Fix Fierro. Querido Héctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo comienzo agradeciendo la invitación del doctor Pedro Salazar a participar en este acto que da inicio a los festejos por los primeros 75 años de vida de nuestro instituto. Me parece una iniciativa muy importante, además de original, y me parece que su gran valor radica en la oportunidad que nos da de preguntarnos quiénes somos, qué creemos, qué hemos aprendido de nuestro pasado y qué esperamos del futuro. También me complace mucho compartir la mesa con todos los exdirectores del instituto, además del director, que estamos con vida. Este solo hecho es poco usual, ¿no? Y no hablamos nada más de dificultades de cuadrar las agendas, ¿no? Sabemos que en las instituciones las relaciones entre quienes las han dirigido a veces son complejas, pero a mí me parece que el estar todos sentados en esta mesa, en este diálogo de amigos, como se ha dicho, pues es algo que refleja qué clase de comunidad es y sigue siendo nuestro instituto. Y además yo resaltaría que de los 75 años de vida que está cumpliendo el instituto, entre los directores que estamos aquí podemos atestiguar más o menos 60 años, ¿no? 60 años de los 75, y bueno, con eso ya podemos dar un panorama realmente personal, un testimonio directo que creo que debe servir para fortalecer los lazos invisibles que unen a las generaciones que conforman al instituto. Yo acepté de inmediato cuando se me hizo la invitación y de inmediato empecé a sentir el desasosiego de qué voy a decir. Ayer estuve pensando, en fin, redacté alguna cosa, pero creo que las preguntas del director me ahorran esa angustia y voy a tratar de decir alguna cosa en relación con esas preguntas. Sobre la primera pregunta, ¿cuál ha sido, en nuestra perspectiva, la principal aportación del instituto al desarrollo del país? Bueno, pues ya hemos tenido unas respuestas a las que yo podría agregar muy poco, pero yo diría, si hubiera que escoger, y en virtud de la debilidad que tengo por los libros, yo diría que la labor editorial. Es decir, los libros a lo mejor no parecen tener un impacto directo, ni parece que resuelvan directamente muchos de los problemas del país, pero es algo que está ahí, es algo a lo que se puede acudir de manera cotidiana por miles, quizás hasta millones de personas, y que pueden ir influyendo de manera callada, de manera constante, de manera quizá, como decía, invisible pero real en la cultura jurídica del país. Nos desesperamos mucho por la situación en la que vivimos, pero creo que nos falta más paciencia, ¿no? Hay que apostar a largo plazo, aunque como decía Keynes, a largo plazo todos estamos muertos, pero hay que apostar por el largo plazo de que esta labor editorial también ayuda a ir transformando poco a poco la cultura jurídica del país. Y ahora, gracias a la Internet y a la biblioteca jurídica virtual, pues es una aportación que está a disposición de todo el mundo. Me parece entonces que es la aportación más profunda, más duradera, y sin duda en la que el instituto ha invertido muchísimo, y esa es la razón de que tengamos esta labor editorial tan extensa. La segunda pregunta, la aportación al proceso de desarrollo democrático. Pues déjenme decirles que sobre esto sí les podría hablar más de 10 minutos, porque es una pregunta que a mí me surgió hace más de 20 años, cuando estuve yo en un curso de un profesor norteamericano, el profesor Terence Halliday, que tenía un proyecto que a mí me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención, sobre la aportación que habían hecho históricamente los abogados al surgimiento de un régimen de liberalismo político.
pero él pensaba los abogados litigantes, ¿no? Y había promovido un proyecto donde se estudiaban los casos de Francia, de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Los países occidentales más importantes. Y en ese momento yo dije, pero bueno, el instituto ha hecho esta aportación a México de alguna manera, ¿no? Están las comisiones de derechos humanos y está el tema de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional y están toda una serie de cuestiones. Y entonces yo me empecé a preguntar cómo se podía explicar que un grupo de investigadores universitarios, diría yo de juristas meramente académicos, había empezado a tener este papel tan visible y relevante en la creación, en la reforma y en el funcionamiento de algunas instituciones, algunas nuevas instituciones que indudablemente han contribuido a la democracia del país. Y yo llegué a la conclusión de que, aunque los factores individuales y personales son importantes, la explicación era mucho más amplia. Había toda una serie de circunstancias, podríamos decir, estructurales, que ayudaban a entender por qué se había abierto este espacio y por qué un grupo importante de académicos del instituto estaba participando en estas tareas. Y se las voy a mencionar de manera muy desordenada quizá. Primero, que se trataba de juristas que pertenecían o pertenecen a varias generaciones que han optado por el cambio pacífico institucional. Y me parece que además esta es una convicción que proviene de la misma ciencia jurídica. Yo estoy convencido de que el derecho es por esencia reformista. Si yo digo incluso un jurista anarquista que quisiera ganar una demanda, pues tiene que reconocer el derecho y tiene que hacer una serie de argumentaciones, interpretaciones, con independencia de que no le parezca el sistema político. Entonces, el derecho por naturaleza es reformista y creo que estas generaciones tomaron la convicción verdaderamente profunda del derecho en el sentido de que el cambio tiene que ser pacífico, paulatino, institucional. Luego, este reformismo jurídico creo que también coincidió en algún momento con el reformismo que se fue gestando en el sistema político mexicano desde los años 70, ¿no? Hubo ahí una coincidencia, una sintonía. Luego, hay que tomar en cuenta que en México los intelectuales pues tradicionalmente han tenido un papel público importante. Luego, una razón que me parece muy, muy importante es que el régimen autoritario pues empezó a perder legitimidad desde los años 60 y no le quedó de otra que ir sustituyendo la llamada legitimidad revolucionaria que don Fidel Velázquez definió diciendo un día que los revolucionarios habían llegado a balazos y que se iban a ir a balazos. Bueno, pues esa es la legitimidad revolucionaria. Creo que casi sin darse cuenta la fuimos transformando en una legitimidad por la legalidad y sobre todo a través de las elecciones. Otro elemento que me parece importantísimo fue el cultivo del derecho comparado. Aquí había un grupo muy pequeño de juristas que cultivaban el derecho comparado casi como una curiosidad intelectual, porque el ambiente general en el derecho del país pues era, diría yo, nacionalista, como lo era en otras áreas, en el cine, en la literatura y lo que fuera, ¿no? Y el nacionalismo en materia jurídica pues decía: nuestro derecho es muy bueno, nuestra constitución magnífica, primera constitución social del mundo, etcétera, etcétera. Los derechos humanos que están ahí, las garantías individuales pues son extraordinarias, no hay necesidad de andar firmando pactos internacionales de derechos civiles y esas cosas. Entonces eso es suficiente. Quienes estudiaban el derecho comparado se daban cuenta inmediatamente que, sin duda, había temas en los que nuestro país era pionero, pero que no podíamos reclamar una vanguardia general en la que no hubiera nada que cambiarle a nuestro derecho. Cuando hubo necesidad de empezar a actualizar y modernizar nuestro orden jurídico con las nuevas instituciones, pues hubo que acudir a las personas que las habían estudiado y que podían hacer algo en ese sentido. Y algo que ya mencionó el doctor Valadez, me parece que toda esta aportación del instituto a la reforma democrática se centra alrededor de la idea de derechos humanos. De la idea de derechos humanos depende la reforma de la justicia, depende la reforma electoral, depende la reforma de transparencia, dependen una serie de reformas que tienen que ver con la igualdad y la no discriminación, y creo que esa es la gran fortaleza.
creo yo que el cultivo serio, profundo, independiente del derecho le genera a esta comunidad una legitimidad que hace que se acuda a ella cuando hay que hacer cierto tipo de cambios. Pero yo diría que la tarea no está concluida, no solo no está concluida porque hay metas todavía que alcanzar, pero sobre todo porque muchas de estas aportaciones están bajo ataque todos los días y tenemos que defenderlas. Nos están atacando a nosotros de alguna manera y creo que hay que defenderlas. Las circunstancias en que hay que hacer esa defensa ya no son tan favorables, son más difíciles. De eso estoy convencido, pero en la medida, pienso yo, que sigamos nosotros cultivando con rigor el pensamiento jurídico, pues en esa medida siempre vamos a tener de alguna manera la ventaja. Y finalmente la tercera pregunta creo que es la más difícil. Es la más difícil porque yo no siento haber tenido un momento realmente complicado o difícil en la dirección. A lo mejor fue buena suerte. Tuve 8 años en que no hubo conflictos internos, no hubo conflictos externos, no hubo que enfrentar huelgas, paros y todas esas cosas que a veces ocurren en la vida universitaria. Sí, hubo algunas dificultades, sí, había que resolver problemas todos los días, no sé si lo hicimos bien o mal, pero una cosa que sí es muy cierta es que cualquier cosa que se haya resuelto no fue por el director, sino fue porque alrededor siempre ha habido un gran apoyo de todos los colaboradores de la dirección y de toda la comunidad del instituto. Entonces, pues yo terminé mi dirección con sentimientos de orgullo, de gratitud y también así de todo lo que me pude haber salvado. Y no sé si a lo mejor en una segunda ronda mejor el director nos pregunte cuál fue el momento más grato. Eso también sería difícil de decirlo, pero podemos empezar a desgranar la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Fix Fierro. Voy a alterar solamente en una cuestión la ronda. Como el doctor Soberani se tiene que retirar pronto, le voy a dar la palabra primero a él. Y en realidad las preguntas sí estaban muy dirigidas a esto. Una, que creo que es inevitable, en el momento que está viviendo actualmente el país, ante las dificultades que estamos enfrentando, ¿cuál debería de ser el papel del instituto? Dado que, como bien dice Héctor Fix Fierro, las circunstancias han cambiado, los desafíos son múltiples y en buena medida son desafíos que pasan por el Estado de Derecho, por el Estado de los derechos. Esa sería la pregunta central. Y la segunda sí, en efecto, era esa, y aquí está para quien la quiera ver, ¿cuál es el momento más memorable por positivo de su gestión frente al instituto? Le doy la palabra al doctor José Luis Soberanes. Pedro, me la pusiste difícil, echándome a mí. Ya voté pronto. ya voté pronto. Yo creo que el papel del instituto es conservar los valores que durante estos años han caracterizado a nuestra dependencia universitaria. Realmente fue un parteaguas. Mencionamos que el instituto se fundó en 1940, pero realmente fue un parteaguas cuando la dirección del instituto la tomó el doctor Fixamudio, porque entonces ya empezó a ser realmente una institución, ¿verdad? Aunque parezca redundante. Y a lo largo de eso, y quizá pues las características más importantes de este instituto que hemos venido mencionando, quizá fueron las sembradas por el propio doctor Fixamudio, ¿no? Ese compañerismo, esa familiaridad, esa tolerancia, ¿no? Ese rigor académico, ese rigor científico que nos ha permitido pues salir adelante en todos estos pues casi 60 años a los cuales no se refería en ese momento Héctor. Entonces yo creo que para poder enfrentar el futuro del instituto es
cultivar esos valores, ¿no? Cultivar esos principios, cultivar esa seriedad, ese rigor académico, ese compañerismo, esa tolerancia que yo me refería hace un momento y que ha sido tan importante. Entonces, yo creo que aquí en la respuesta al futuro está en el pasado, precisamente, de seguir siendo precisamente como hemos sido hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al maestro Héctor Fixamudio, quiero en verdad darle la bienvenida y agradecerle a la doctora Leoba Castañeda, directora de la Facultad de Derecho, que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias. Por favor, maestro. Bueno, yo también saludo a la señora directora. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Por lo que puedo yo decir en la segunda ronda y de las aportaciones del instituto, bueno, aquí aparece Jorge Carpizo. ¿Cómo conocí a Jorge Carpizo? Él estaba con don Mario de la Cueva en la coordinación, estaba haciendo su tesis sobre la Constitución de México, la Constitución de 1917, pero bajaba a la biblioteca del instituto, como decimos, estaba clasificada, y tenía también varios amigos de los jóvenes que entonces nos acompañaban. Pues lo claro, empezó a surgir la plática de los intereses académicos comunes, y Jorge me platicó de su tesis. Me dejó impresionado la capacidad de raciocinio de Jorge, realmente, para su edad era de una gran madurez. Entonces, cuando a mí me nombraron director, quiero decir que no lo deseaba yo, y precisamente cuando no desea una cosa le sucede. Me pasó porque pues cuando se fue don Roberto Molina Pasquel y los otros miembros del instituto eran españoles, entonces yo no podía pensar que ellos podían ser directores. Yo era el único mexicano, de acuerdo con nuestro estatuto, pues tiene que ser mexicano por nacimiento. Nomás faltaba que dijera de padres mexicanos por nacimiento, etcétera. Un poco nacionalista el estatuto. Entonces me tocó, porque no había más. Y cuando me nombraron director, cosa que yo no estaba muy convencido de ello, me acordé de Jorge inmediatamente. Como el secretario que tenía el instituto salía con una beca, pues lo primero que hice fue hablar a Jorge dónde estaba. Estaba ya por su examen, pero todavía no lo había sustentado. Y lo localicé en la Secretaría de Educación, donde tenía un puesto más importante, mejor remunerado, que el que tenía aquí, bajo las órdenes de Benjamín Trillo, también amigo mío. Y entonces le hablé y le dije: Jorge, ya sé que esté usted bien colocado, yo le voy a ofrecer no un puesto más atractivo, sino menos atractivo desde el punto de vista económico, pero sí creo que más atractivo desde el punto de vista académico. Jorge aceptó encantado. Fui a ver al ingeniero Barrosierra, con el que yo tuve una relación extraordinaria. Era una persona notable, que ahora celebramos sus 100 años, murió muy joven, gracias al tabaco. Entonces, le dije que yo proponía a Jorge como secretario, porque hay que ponerlo al rector. Me dijo: pero no se ha recibido. Digo: bueno, ¿me puede usted hacer un buen servicio si usted guarda la propuesta? Le dije: propóngame otra gente. No, le digo, yo para mí es la persona exactamente adecuada. Bueno, entonces, bueno, le dije: guárdelo usted, y cuando presenta ya su acta de examen, el nombramiento, dice: bueno, está bien. Y así fue. Y así llegó Jorge como secretario del instituto. Era secretario académico y administrativo, éramos poquísimos los miembros del instituto. Me habló mi amigo
su jefe para reclamarme que lo había sonsacado. Le digo, no se puede soncar a una persona que le ofrece un puesto más bajo. Bueno, en fin, no nos peleamos, por supuesto. Y Jorge fue un extraordinario miembro del instituto. Y yo tuve la suerte, cuando me nombraron director, que pues no había más que 2 o 3 jóvenes que eran auxiliares de investigación, cargo que ya no existe. Y era muy difícil nombrarlos. ¿Por qué? Porque el presupuesto era muy bajo. Pero el ingeniero Barrosierra puso en vigor un proyecto del maestro Chávez, que desgraciadamente no pudo llevar efecto, que era la formación del personal académico. De acuerdo con ese programa, los institutos de investigación podíamos elegir jóvenes que estudiaran los últimos años de la carrera respectiva para darles una beca, primero que se recibieran en la licenciatura y luego darles una beca para ir al extranjero. Yo tenía mucha suerte. En primer lugar, estaba Miguel González Avelar, lo que ahora es dirección del personal académico, y mi compañero Lucio Cabrera, desde la secundaria 4, en becas. Bueno, con esa pinza, pues, pude lograr ir metiendo gente. Puedo decir que Diego Valadez fue uno de los primeros que llegó. Y después con Jorge formamos un trío. Bueno, porque pues, son amigos también desde... Bueno, yo no los conocí en la facultad. Y con Jorge tuvimos muchas ideas que coordinamos, nos parecieron buenas. Ahora, puedo hablar de una que sí hizo una gran aportación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa idea que le platiqué a Jorge, Lucio Cabrera precisamente había estado becado en Suecia y había escrito un pequeño artículo sobre el ombudsman sueco. Y le dije, yo es una buena idea, y le encantó. Y entonces nos pusimos a estudiar la institución, a divulgarla, y la palabra ombudsman era totalmente desconocida en México. Cuando yo daba conferencias divulgando esta institución, tuve 2 preguntas muy significativas. Una me dijo, ¿quién es ese don Guzmán del que está usted hablando? Y la segunda pregunta, ¿no se trata de León Guzmán? Sí, era bastante León Guzmán, pero no, le digo, no, se trata de una institución. Bueno, empezamos a difundirla. Y cuando lo nombran rector, una de las primeras cosas que hizo fue crear la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿En qué nos inspiramos para hacer el proyecto de reglamento para presentar al Consejo Universitario? En el Defensor del Pueblo español. Y así se creó la Defensoría. Y después llevó las cosas más adelante, por su amistad con el presidente Salinas, le habló de la institución, le pareció muy bien. Primero se creó en la Secretaría de Gobernación, como una oficina administrativa, pero después se llevó a la Constitución. El presidente Salinas sí se dio cuenta de lo que significaba, la llevó a la Constitución. Yo insistía mucho en llamar a defensor y no comisión, pero pues ya se había dicho así. Esta es una parte de nuestra herencia, ¿no? Ya alguien dijo eso, pues ya está bien, ya. ¿Para qué nos rompemos la cabeza? Bueno. Pero de todas maneras la institución creo que ha sido muy importante y en estos momentos muy importante también. Y siempre ha estado en manos de gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El primero fue Jorge, pero después vino otro Jorge. Y, en fin, yo creo que la comisión ha sido un aspecto muy importante en la vida del instituto, de la universidad y del país. Ahora vemos que es una institución indispensable en una situación de crisis. Afortunadamente tenemos un universitario como presidente, como hemos tenido varios que se han sido del instituto. Entonces aquí tienen ustedes una
aspecto muy importante. Y Jorge Carpizo y después Diego Valadez, para mí fueron mis hermanos menores. Me es difícil hablar de Jorge, pero creo que está presente aquí con nosotros y siempre lo estará. Porque pues él hizo mucho por el instituto. Él fue el que pudo emprender las obras colectivas, el diccionario, la enciclopedia, que después terminó Diego, en fin. Todas esas obras empezaron las colectivas cuando él fue director. En mi época era muy difícil porque éramos demasiado pocos. Ya después, cuando yo empecé como director, éramos 4 de tiempo completo y 6 a contrato, y unos jóvenes estaban esperando turno como asistentes de investigación. Cuando yo terminé éramos 20 investigadores de tiempo completo, pero no porque yo pudiera tener el mérito de poderlos formar, sino fue que ese programa del doctor Chávez y que aplicó el ingeniero Barros Sierra es el que a mí me parece que nos ha llevado aportaciones muy importantes. Por otra parte, con Jorge también, con los dos éramos amigos de Miguel de la Madrid, que conocimos en la facultad. Le propusimos la reforma de 88 que llevó a la Suprema Corte a ser Tribunal Constitucional. Entonces es otra aportación con la que Jorge Carpizo tuvo una gran influencia. Entonces yo pienso que sí se han hecho esas aportaciones importantes y pues de luego pues podemos hacer muchas más y en el futuro los vamos a necesitar mucho porque efectivamente estamos pasando por una época de crisis, de violencia, de corrupción, etcétera. Y yo creo que solamente el derecho puede ser el remedio de esta situación. Pero bueno, yo pienso que todavía tenemos un gran papel que realizar en estos momentos tan difíciles y algo que no va a ser muy difícil para nuestro nuevo director, pero que qué bueno que él pueda enfrentarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fix. Solo una cuestión, cuando usted dice que Jorge Carpizo era secretario académico y administrativo a la vez, me hace pensar que ahora tenemos un secretario académico, el doctor Francisco Ibarra, un secretario técnico, el licenciado Raúl Márquez, una secretaria administrativa, la licenciada Mariana Trujillo, y apenas nos damos abasto. Y gracias a los tres, en verdad, por todo lo que hacen todos los días, pero además por la organización de este evento. En verdad, le doy la palabra a Jorge Madras. Muchas gracias. Pues después de los saludos que han hecho ustedes a la directora de la Facultad de Derecho, mal haría yo si no empezara esta segunda y última intervención sin saludar a mi querida amiga la directora y mi condiscípula de la extraordinaria generación 1972. Leoba y yo fuimos un día con Alberto Sekeli, que nos estaba enseñando el proceso de elaboración de la ley, y dijo, muchachos, vamos a la Cámara de Diputados para que vean de qué les estoy hablando. Y nos llevó y estábamos allá en las galerías de la Cámara, y al día siguiente en uno de los principales periódicos de circulación nacional, estaba la foto de Alberto Sekeli con el dedo fulminante, y decía, inútil perorata de barbado joven en las galerías del Congreso. Ese barbado joven era precisamente Alberto Sekeli. Yo creo que el instituto ha pesado de distintas maneras en la vida nacional. Por sus publicaciones que tanto se han referido aquí, quiero que a esa lista tan importante agreguen ustedes la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, que nos costó mucho trabajo, el Código Civil comentado, que tenía uno que otro artículo, y las constituciones de América Latina, que también siguieron bordando en esta vocación por el trabajo colectivo del instituto. Indudablemente, lo más importante que ha tenido y tiene este instituto es su comunidad. Y esa comunidad, pues, era
la divisa en aquellos años en los que pudimos generar estas obras colectivas. Pero además de sus obras, de sus eventos académicos, de los congresos, pues es la presencia de sus investigadores, de su personal académico, que además de seguir haciendo ciencia del derecho, pues palpitan de una manera muy sentida en algunos de los problemas más serios de este país. Y ahí hemos estado metidos en esa trinchera nacional muchos de los investigadores de esta notable dependencia. Pero el instituto también ha pesado de manera sobresaliente en la vida universitaria. Yo quisiera recordar, a propósito de los momentos difíciles en la vida del instituto, que después de que a Jorge Carpizo lo nombraron rector, pues con sobradísima razón llegó a invitar hasta 12 investigadores del instituto para que lo acompañaran en tareas de la administración central o de la administración periférica de la universidad. Yo creo que no ha habido otro momento en la historia de la universidad en que una sola dependencia haya pesado tanto en la vida universitaria. Y bueno, pues también eso tuvo momentos complicados, porque el de la voz fue uno de los contribuyentes. Y a mí me tocó, al mismo tiempo de ser director del instituto, trabajar como coordinador de humanidades, como miembro de la Comisión Especial del Consejo Universitario de la Comisión Nacional del Congreso Universitario, que era pues una verdadera esponja de tiempo. Y si esto pudo salir adelante y el instituto pudo continuar tan bien como ya lo había estado, fue un equipo extraordinario de colaboradores, y reconozco aquí a Jesús Orozco, que fue el secretario académico por una buena parte de esos 6 años, Héctor Dávalos, Germán Rocha, algunos que ya no están, Marta Morinó, Alicia Pérez Duarte. Todavía hoy que entré por la puerta del instituto quería encontrarme a don Santiago Barajas. En fin, este es el papel decisivo que el instituto ha jugado en la vida nacional, por lo pronto desde que yo me acuerdo, desde el gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Y yo pienso que en estos momentos difíciles, que son de los más difíciles que a mí me ha tocado ver, todavía la presencia del instituto es, diría yo, una necesidad urgente. Una necesidad urgente. Jorge decía que este país está azotado por una quinteta de la muerte. Con esa energía que lo caracterizaba, así hablaba de la quinteta de la muerte. Decía, son el poder, el dinero, la impunidad, la corrupción y los mexicanos diciendo mentiras. Y es cabalmente cierto. Es cabalmente cierto. Y yo pienso que esos 5 jinetes del apocalipsis, ya los reduje a 5 nada más, todavía admiten un común denominador, y es lo profundamente quebradizo de nuestro Estado de Derecho, por decirlo diplomáticamente. Creo que México tiene un gran problema con el Estado de Derecho, y si no somos capaces de resolverlo, no vamos a ser capaces de resolver todos los problemas que están encimados en esta madre de todos los problemas. Y aquí, pues yo estoy seguro, porque además lo he trabajado ya con Pedro de alguna manera, que el instituto va a gravitar sensiblemente para que muy pronto México sea este Estado de Derecho que todos nos merecemos. Este gran país merece mucho más, pero requiere de la presencia muy activa, muy dinámica del personal académico y administrativo de este gran instituto que es Investigaciones Jurídicas. Nada más. Sobre esta reflexión, quiero nada más llamar la atención de un dato que es interesante, que es importante para el instituto y que de hecho vamos a organizar un evento con todas y todos ellos, que es quienes actualmente siendo miembros del instituto tienen cargos de responsabilidad muy relevante en el Estado mexicano y en otros organismos internacionales. Está obviamente Eduardo Ferrer, está Jesús Orozco, que están aquí con nosotros, está Lorenzo Córdoba, actual presidente del INE, está Patricia Cursain, con una labor muy importante en el IFAI, está César Astudillo como abogado general de la universidad, está investigador visitante del instituto, pero que estuvo muy presente estos meses con nosotros, Santiago Nieto como nuevo titular de la FEPADE, y así sucesivamente. No doy más nombres para no
para no caer en el error de dejar más fuera. Pero en fin, el instituto sigue teniendo una presencia directa, activa y obviamente una vinculación y una comunicación constante con la comunidad académica por parte de estos nuestros colegas que están en estos importantes cargos de responsabilidad pública. Le doy la palabra a Diego Valadez. Muchas gracias, señor director. Bien, creo que las dos últimas preguntas se vinculan con las dos que no había yo contestado. El papel de del instituto en la democratización del país se vincula con lo que nos plantea ahora qué hacer, cuál es el papel del instituto en el momento actual de México. Y bueno, la pregunta del momento más difícil se combina con la del momento más grato, que ya había también enunciado de manera premonitoria el doctor Fix Fierro. Bien, hay un aspecto. Como ven ustedes, queridos amigos, todos hemos ido hablando y agregando elementos. Hasta este momento no nos hemos repetido. Y si no llegara mi queridísimo amigo Carlos Prieto, pues a lo mejor seguimos una hora más. Bueno, esto es broma. Desde luego sí va a llegar porque es muy puntual. Es muy puntual, es un gran músico, un gran amigo y es muy profesional. Yo lo admiro profundamente. Pero lo importante que ustedes pueden ver, muchos de ustedes han estado durante una buena parte de este recorrido, otros se han venido incorporando hasta por razones de edad, pero ustedes habrán visto que no nos hemos repetido. Y no es que nos hayamos puesto de acuerdo, no lo ensayamos antes. ¿Por qué no nos hemos repetido? Porque entre más rondas demos, más cosas podremos ir diciendo con relación al instituto. Y aquí voy al tema del papel del instituto en la democratización del país. El instituto no solo es una comunidad académica, es también un foro nacional. A este instituto, tradicionalmente, han venido miembros de otras comunidades académicas y también miembros de la sociedad política, líderes de opinión, miembros del empresariado mexicano. Varias veces ha estado en el Instituto Carlos Slim, por mencionar solamente, digamos, al más paradigmático, en tanto que es una de las figuras más relevantes en el ámbito económico y financiero internacional. Bien, este instituto, repito, no es solo un centro de reflexión, es también un foro importante para analizar los problemas de México y del mundo. Y muchos personajes importantes llegaron en medio de discrepancias a esta misma mesa y salieron de aquí con coincidencias y consensos. Y lo hemos visto a lo largo de las décadas e incluso en momentos recientes. Líderes de partidos que sustentan posiciones claramente antagónicas en público y desde luego también en privado, pero que discutiendo aquí con los académicos del instituto y con académicos de otros países o de otras instituciones de la propia universidad, sobre todo de nuestra facultad, han salido convencidos de que deben adoptar posiciones de renovación institucional. Y esa reflexión la deben al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Otro aspecto importante de esta contribución es la que mencionaba el doctor Fix Fierro, la promoción de la cultura jurídica, que se ha hecho no solo a través de las aportaciones doctrinarias y académicas, sino inclusive de las aportaciones tecnológicas. La página del instituto, la página electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas es la más consultada de todas las páginas, o de cualquiera de las páginas, de las múltiples, más de 70 entidades académicas que tiene esta institución. Y a través de esas páginas, quienes consultan acceden a legislación, acceden a jurisprudencia y acceden a una biblioteca jurídica virtual que permitió compensar el déficit que tienen muchas de nuestras instituciones de educación en el país. Todos aquí hemos ido a dictar conferencias o somos oriundos de estados del país y sabemos las condiciones de penuria
en materia de bibliotecas que se tienen en la mayor parte de nuestras universidades. A través de la consulta por la vía electrónica se le ha brindado a profesores, a juzgadores, a miembros del foro, a funcionarios, pero sobre todo a estudiantes, la posibilidad de acceder a información jurídica, jurisprudencial y doctrinaria actualizada. Esto, desde luego, que ha contribuido al proceso de democratización de México. Y otro aspecto que debe subrayarse, el cosmopolitismo del instituto. Aquí no nos hemos quedado cortos para, en aras del trabajo relacionado con derecho comparado, enjuiciar no solo los sistemas jurídicos mexicanos, sino también los de otros países. Primero comenzamos con América Latina, nos extendimos a Iberoamérica. Hoy tenemos ya la posibilidad de que el instituto contribuya también para participar crítica y analíticamente, inclusive en regímenes económicos y jurídicos como el de China, como lo atestigua el protagonista de este proceso, el doctor Oropesa, pero estoy señalando solo un ejemplo. Este cosmopolitismo también ha llevado a que la voz del instituto, la voz de los universitarios mexicanos, sea escuchada en muchísimos foros extranjeros, en algunos incluso, como ya se ha señalado, como funcionarios prominentes. Y evidentemente esto nos ha dado en el ámbito interno nacional, hay que decirlo sin ambajes y que no suene a inmodestia, porque todos somos parte de la misma familia, le ha dado también al instituto una posición de preeminencia en cuanto a que si llevamos la voz, en muchos casos, como ponentes centrales en muchísimos congresos internacionales, en prácticamente todas las áreas de trabajo en las que estamos involucrados, evidentemente tenemos la misma autoridad fuera que la misma autoridad interna en nuestro país. Nos ha costado mucho trabajo y esto significa horas de desvelo, de entrega al estudio, a la reflexión y al intercambio de comentarios y experiencias entre nosotros mismos. Pero esto ha convertido al instituto, evidentemente, en un centro generador de ideas y de reflexiones que han contribuido a la democratización del país. Y esto se vincula con lo que plantea el director en cuanto al papel del instituto en la actualidad y hacia el futuro. Es sensiblemente el mismo. Y por fortuna, el propio director está mostrando, inclusive con un diálogo, con una conversación, como acertadamente se le denominó como esta, está contribuyendo a que estemos conscientes de nuestra responsabilidad y que estemos no solamente conscientes, sino además orgullosos de lo que se ha hecho. Y esto me lleva a las dos últimas preguntas, el momento más difícil, el momento más memorable. Entiendo que en este caso el más memorable es por ser el más grato. Desde luego, el momento más grato en mi caso fue el momento en el que ingresé al instituto como becario en marzo del azaroso 1968, que eso es tema de otra reflexión, de los dolores de cabeza que le di a mi maestro, fíjense, en aquella ocasión, pero de su comprensión, de su generosidad y de cómo, bueno, aquí estamos y lo hemos estado por muchos años juntos y con enorme cariño, y el maestro lo sabe. Bien, pero momentos difíciles, el más difícil, sí me tocó uno muy difícil, acompañado por muchos de ustedes. 1999. Fue una prueba para la universidad, pero en particular una prueba para este instituto, como lo fue también para la Facultad de Derecho, porque fueron las dos instituciones cuyas comunidades llevaron la voz de la recuperación del orden jurídico y, por tanto, de la reanudación de la vida académica en la universidad. Y estoy convencido de que ambas comunidades colaboramos
con los dos rectores con los que nos tocó transitar ese terrible proceso de una manera leal y sobre todo de una manera eficaz. Y tanto que la universidad pudo recuperar el ritmo y dejar atrás ese periodo de 9 meses que se creía sería letal para la vida de la universidad, como un episodio que no hemos olvidado, pero porque tenemos todos memoria de lo bueno y de lo malo en la universidad, pero que sí pudimos recuperar, mostrando la capacidad enorme de la universidad. Ese fue el momento más difícil para mí, pero debo decir, y ahí retomo lo que señalaba el maestro Fix, y que también, bueno, que han señalado todos, el sentido de comunidad de este instituto fue ejemplar. Pudimos trabajar fuera de estas instalaciones. Vaya, no solo seguimos reuniéndonos y discutiendo los problemas del momento, en ese periodo, en plena huelga, recibimos uno de los acervos de la biblioteca y lo clasificamos fuera del instituto. Cuando finalmente recuperamos las instalaciones, llegó el acervo ya clasificado. Esto habla de la entereza de la comunidad, que integramos académicos y personal académico y personal administrativo, y de la forma como se pudo trabajar con enorme sentido de responsabilidad. Y ya me pasaron 2 minutos, director. Voy entonces al momento memorable, ya dije uno, el otro, por supuesto, el haber asumido la dirección del instituto. Pero cuando iba a tomar posesión el doctor Fix Fierro, le dije, mira, no estés preocupado, hay un momento todavía mejor que el de ser director, es el de ser exdirector. Y creo que lo ha confirmado, me dio la razón. En algún momento me la dará también el doctor Salazar, por una razón, porque la dirección se acaba, pero siempre seguiremos siendo exdirectores después, y ese es un motivo de orgullo enorme, no por una satisfacción personal, queridas amigas, queridos amigos, sino porque la dirección nos ha permitido a quienes la hemos ocupado colaborar de cerca con todos ustedes y sentir como nunca el cariño y el apoyo de ustedes. Todos somos una comunidad y todos nos queremos entrañablemente, pero lo que un director recibe de cada uno de los que están colaborando en este instituto es imborrable. Y por eso que ya se lleva uno como exdirector es el mejor momento, el momento que se perpetúa, la perpetuación de su cariño. Muchas gracias. Escuchando a Diego Valadez, entre otras muchas cosas, pensaba primero que tanto se habló de la CNDH que pasé por alto el papel muy destacado junto con otros maestros de la Facultad de Derecho, empezando por el actual Ombudsman Nacional, que tienen 2 de nuestros colegas al menos ahí, el doctor Edgar Corzo Sosa y el doctor Jorge Ulises Carmona, como visitadores actualmente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un papel importante en un momento particularmente difícil para el país. La siguiente cuestión que pensaba es que, en efecto, el único sitio alojado en UNAM MX que tiene más visitas que el del Instituto de Investigaciones Jurídicas es el del periódico La Jornada, que no forma parte de las dependencias universitarias. El segundo sitio más visitado, eso me lo ha dicho Doris Domínguez, nuestra directora del área de informática jurídica, es precisamente nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. La tercera y la cuarta cosa muy breves, este asunto de la internacionalización y de cómo la presencia del instituto se ha ido expandiendo. Gracias a Jorge Carpizo iniciamos hace años una presencia cada vez más constante de intercambio académico, por ejemplo, en Alemania con el Instituto Max Planck Institute, en donde varios de nuestros colegas, el propio Edgar, José María Serna, Carla Huerta, en fin, han tenido una vinculación, han estado presentes, no solo ellos, también con Alemania, el caso de Enrique Díaz Aranda, por mencionar algunos, y ahora cada vez más, y espero que siga siendo una constante desde hace ya algún tiempo, no empieza para nada con esta administración, una presencia cada vez más ambiciosa en el mundo anglosajón.
en buena medida gracias a colegas como el propio Jorge Madrazo, que ahora en coordinación con la facultad nos ha invitado a iniciar una serie de iniciativas en donde se encuentra él ahora actualmente, pero también gracias a la presencia de Óscar Cruz, de Imer Flores, de varios colegas que se han propuesto, del propio José María Serna, que también ahora tiene una presencia, además de en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que preside Diego, en el Instituto Mundial de Derecho Constitucional, en fin, esa presencia que se ha ido expandiendo y que estoy seguro debe de ser un horizonte que debemos de proponernos con mucha seriedad, sobre todo en el circuito anglosajón, algo que a Héctor, a quien le doy la palabra, le preocupaba mucho. Muchísimas gracias. Pues sí, yo insistiría en relación con este tema del papel público del instituto, y en papel público no hablo nada más de ocupar cargos públicos y tener responsabilidades directas los integrantes del instituto en las instituciones, sino de este papel público que creo que hemos desempeñado y que sigue siendo muy importante para el país. Yo insistiría en que nuestra gran fortaleza está en la seriedad, profundidad e independencia de nuestro trabajo académico. Eso es lo que nos legitima. Si en eso descuidamos nuestros esfuerzos, la influencia que podamos tener se va a diluir. Que se puedan ocupar cargos o que se pueda participar en ciertos debates, que nos soliciten elaborar algunos instrumentos jurídicos, eso es muy accidental, depende de muchas circunstancias, como yo les mencioné, son factores muy complejos que no están en nuestro control, pero lo que sí está en nuestro control es nuestro trabajo académico, y eso es, creo, desde el principio, lo que le ha dado su fuerza al instituto, y eso depende de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad. Y la segunda cosa, creo yo, que es esta convicción central, inquebrantable, en los valores de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Parece ya trillado, pero creo que es algo que está más allá de las ideologías. Podemos ser de izquierda, de derecho, del centro, de arriba, de abajo, según las clasificaciones tradicionales. Pero si todos y todas coincidimos en esta convicción central, yo creo que justamente también nos da una gran fortaleza. Entonces a mí me parece que si nos concentramos en esas dos ideas, eso es lo que va a seguir permitiendo que el instituto tenga este papel público tan importante. Bien, me acordé de camino en algún momento difícil, sí, finalmente sí, complicado y difícil, muy personal, ¿no?, del instituto. Déjenme comentarles aquí, casi como confesión, que el 6º año en la dirección me costó muchísimo trabajo, y no sé por qué, pero de veras fue una cosa que no sabía yo por qué me costó muchísimo trabajo. Y el día que cumplí 6 años me deprimí, porque dije, si yo fuera el presidente de la República, hoy estaría entregando el changarro, ¿por qué me tengo que quedar 2 años más? Bueno, al final creo que los sobrellevé bien y terminamos en do mayor, pero a lo mejor quizá no fuera mala idea que el periodo en la dirección fuera 6 años sin reelección, para seguir los ejemplos de los dos Jorges. Bueno, y en cuanto a los momentos gratos, pues los había todos los días. Cada vez que salía una publicación, cada vez que había un evento nacional o internacional que salía bien, cada vez que recibía yo personas que habían estado en algún momento en el instituto y me decían que le tenían gran gratitud, gran cariño al instituto, que había sido una marca, digamos, en su vida, que había... Bueno, todos esos eran momentos gratos. Cada vez que el Consejo Técnico de Humanidades aprobaba algún concurso que había estado complicado y que había sido difícil de dictaminar, bueno, pues esos todos eran momentos gratos. Ahora, si me preguntan ustedes los que emocionalmente fueron más intensos, pues no tengo ninguna duda, los 2 homenajes que le hicimos al doctor Héctor Fix-Zamudio. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Pues a mí no me queda más que agradecer a todas y a todos ustedes, colegas, amigos del instituto, jóvenes becarios,
miembros del personal administrativo, técnicos, académicos, investigadores, por el hecho de haber estado en este primer conversatorio de los 4 que tendremos en esta primera semana conmemorativa de nuestro aniversario, pero agradecer especialmente a los 5 exdirectores que nos acompañaron, y no solamente que vinieron, sino que en verdad nos han hecho pasar una jornada grata en todos los sentidos. En verdad, muchas gracias por sus intervenciones, por sus reflexiones, por sus recuerdos, por algunos que yo tomé nota como consejos y que aprecio mucho. En verdad, quiero también agradecer al doctor Ricardo Valero, porque es el responsable de que tengamos el estupendo, seguramente estupendo recital que tendremos en unos minutos con el maestro Carlos Prieto. Y en verdad quiero agradecer también al personal administrativo del instituto, porque todas estas actividades, como ustedes bien saben, se llevan a cabo porque hay un conjunto de personas que día a día, en todos los frentes y de manera muy profesional, nos ayudan a que los eventos se realicen. Muchas gracias a todos y espero que nos sigamos viendo a lo largo de la semana. Les recuerdo que ahora mismo sigue el recital y que, como ya sabíamos que iba a ser hambre, habrá también algo de refrigerio al final del mismo. Muchas gracias.